Buenas tardes, buenas noches. Les doy de nuevo la bienvenida como público fiel que siempre llena la sala con este ciclo de conferencias con el título Desvelando a Córdoba Arqueológica Cúrtuba, organizado en este caso por Casa Árabe y por supuesto con el grupo de investigación Sísifo del área de arqueología de la Universidad de Córdoba. Yo voy a ser muy breve, de nuevo agradecer su asistencia y dar la palabra a Desiderio Vaquerizo para que presente al que ya le tocaba, después de estar en la génesis y organización de todo esto y preocupado por esa organización, a Rafael Blanco. Gracias. Bien, buenas noches, muchas gracias. Yo también quiero ser especialmente breve porque ya me han oído ustedes muchas veces y tampoco es plan de reiterarme, sobre todo porque a quien hemos venido a escuchar es a Rafael Blanco. Pero sí quiero aprovechar primero para dar de nuevo, como siempre, las gracias a Casa Árabe por prestarnos este marco absolutamente excepcional, por darnos la acogida que nos han dado, por prestarnos el mejor de los nombres posibles y la mejor de la cobertura posible a este modesto ciclo nuestro, a esta especie de quijotada que nos propusimos hace ya 2 años, de intentar conseguir acercar a la sociedad cordobesa el resultado de nuestras investigaciones de los últimos 15 años sobre Córdoba, como entendida por primera vez en su historia como yacimiento único. Es decir, olvidándonos de excavaciones concretas en solares para entenderla como uno de los yacimientos más importantes, como el yacimiento quizás más importante de Occidente, que es, y lo digo sin ningún tipo de chauvinismo, como un yacimiento complejísimo que está ocupado desde el Calcolítico, al menos, ininterrumpidamente hasta nuestros días, y como un ejemplo absolutamente paradigmático de ciudad superpuesta, es decir, de una ciudad que, con todas las ventajas y todos los inconvenientes de haber mantenido una ocupación permanente en el mismo solar desde su fundación. Esto, claro, tiene toda una serie de connotaciones y de efectos colaterales, como son que por una parte las culturas que han ido viniendo se han encargado de aprovecharse de lo anterior y por lo tanto destruirlo en buena medida, pero al mismo tiempo se han ido nutriendo de ello hasta matizarse por esa herencia y convertirse a veces en algo diferente a lo que eran o por lo menos reafirmar ciertos valores, algo de lo que pasó en cierta manera, como ahora comentaré, con la cultura islámica. Es una cruzada, una especie de empresa quijotesca, como antes decía, que nos impusimos hace 2 años desde el grupo de investigación Sísifo con el nombre de Arqueología Somos Todos y el objetivo fundamental de trasladarles a ustedes la problemática del yacimiento y también su potencialidad, porque solo si aprendemos a conocerlo aprenderemos a respetarlo y solo si lo respetamos seremos capaces de rentabilizarlo, tanto como seña de identidad cultural, como también y fundamentalmente como recurso, en unos tiempos además en los que desgraciadamente todo se hunde a nuestro alrededor y en una ciudad como Córdoba, pues por desgracia somos incapaces de enfrentar como es debido el que es nuestro principal recurso, es decir, nuestra historia, nuestro legado patrimonial, aquello que todos los cordobeses que han vivido esos 5.000 años antes que nosotros nos han legado como lo mejor de sí mismos y que nos ha hecho lo que somos, en último término. Es una batalla que, bueno, pues no podría decir que estamos ganando, ni muchísimo menos, pero que de alguna manera nos ha dado triunfos importantes, y uno de ellos es ver las salas llenas cuando impartimos las conferencias. Desafortunadamente, ni la prensa nos hace el caso que debiera, es mucho más importante el fútbol, ni parece que la sociedad acabe de cuajar el mensaje, preocupada más por otro tipo de mensajes que se les transmiten desde los medios de comunicación y desde otro tipo de órbitas. Eso no va a hacer que nos rindamos. Al día de hoy, por lo menos, mantenemos la ilusión intacta. Ustedes son nuestro principal apoyo
Y yo aprovecho hoy, que es prácticamente es la penúltima conferencia ya de este trimestre, terminamos mañana por la tarde con la de Eduardo Cerrato sobre el episcopado antiguo cordobés en el Palacio Episcopal. Aprovecho para decirles que esto no termina aquí, que continuaremos durante por lo menos hasta junio de 2013, que lo haremos además con apoyo ya no tanto de Córdoba, sino con apoyo exterior. Tenemos apoyo del Ministerio, fíjense, del Ministerio de Economía y Competitividad, ironías de la vida, ¿no?, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que ha decidido apoyar nuestro proyecto, y seguiremos dándoles lo mejor que tenemos con la colaboración de un montón de profesionales, no solamente de nuestro equipo, y de instituciones como Casa Árabe. Conocimiento, para que luego cada uno haga el uso que quiera de él, pero por lo menos trataremos de hacerle llegar esa información para que poco a poco, esperamos, el mensaje vaya calando, la educación se vaya imponiendo y quizás, soñamos con ello, un día las nuevas generaciones de Córdoba lleguen a desarrollar un criterio diferente con relación a nuestro patrimonio y no tengamos que estar hablando de lo que yo acabo de hablarles ahora mismo. Bueno, después de este pequeño meeting, aprovecho para hacer lo que tenía que hacer en realidad, porque ya le estoy robando tiempo a Rafael. Hoy nos acompaña una persona muy especial, porque es uno de los sostenedores más importantes de este proyecto, con Ana Ruiz, es uno de los coordinadores de Arqueología Somos Todos desde hace años, Rafael Blanco Guzmán, una persona a la que a mí me unen grandes lazos de afecto desde hace muchísimo tiempo, desde que empezó a estudiar en la facultad siendo un niño. Empezó a trabajar en mi órbita, tuvo muy claro desde primera hora que quería ser arqueólogo, y es un hombre enormemente tenaz, enormemente trabajador, enormemente persistente, y siempre ha sabido cuál era su meta. Evidentemente los tiempos no están siendo fáciles, son personas que están viviendo poco menos del aire, pero están viviendo y están aguantando el tirón, porque son unos enamorados de la arqueología por una parte y de Córdoba por otro. Rafael tuvo claro desde hace tiempo que quería dedicarse al mundo islámico, y concretamente eligió una parte de la ocupación islámica de Córdoba, o de la etapa islámica de Córdoba, porque hoy hablar de ocupación y estas cosas no es políticamente correcto, que estaba prácticamente inédita en nuestra historia, que era la etapa almohade. Como saben ustedes, después de del gran siglo califal, el califato se descompuso con la fitna y Córdoba empezó a ser, Al-Ándalus, no solo Córdoba, empezó a ser objeto de invasiones procedentes del norte de África, almorávides y después almohades, que son los que después de tener durante un tiempo la capital aquí, se la llevan a Sevilla, hasta que al final se produce la Reconquista con Fernando III. Es un trabajo que él ya ha presentado en distintos congresos, que ha publicado en distintas vías, que forma parte de su tesis doctoral, que codirige conmigo el profesor Alberto León, que hoy no nos puede acompañar porque está en otro congreso, y que si no hay ningún problema y peligran sus orejas, leerá, espero, que en solo 2 o 3 meses. Por tanto, lo que va a contarles aquí hoy es un avance absolutamente excepcional de un tema de investigación inédito que él conoce profundísimamente y que va a darnos a conocer algo que generalmente llama mucho la atención, pero que es uno de los aspectos más desconocidos del mundo antiguo y particularmente del mundo islámico: la vida cotidiana, la casa. La casa, que en el caso de la casa almohade, lógicamente tiene detrás toda la herencia grecorromana y particularmente la herencia califal, con lo que la matiza bajo todo punto de vista. Pero en esas casas, que están debajo de las nuestras, está la esencia de nuestra cultura, y de eso precisamente es de lo que nos va a hablar Rafael. Yo quiero solamente darle las gracias, animarlo, porque no están viviendo un buen momento, que termine la tesis pronto, que mantenga la ilusión, que mantenga las ganas, porque el futuro de Córdoba depende de gente como él. Cuando quiera, muchas gracias. Ante todo, muchas gracias, Desiderio, por tus palabras. Es verdad que son tiempos malos, pero yo nunca pienso que el futuro sea malo, sino que lo vamos a arreglar y acabaremos de alguna forma u otra mejorando mucho la situación en la que tenemos hoy, o por lo menos eso espero, porque si no, no estaría aquí.
Hoy lo que les traigo, bueno, también antes de todo agradecer a mi Casa Árabe, aunque ya la he hecho Desiderio en nombre de nosotros, todo lo bien que nos han acogido y con la amabilidad y la competencia que han hecho todo este ciclo junto con nosotros, todos, Javier, Amira, el director, etcétera. Un equipo, la verdad, bastante competente, del que estamos bastante contentos de haber trabajado con ellos y de seguir trabajando si en el futuro seguimos. Bien, el tema que voy a traer hoy, aunque no es exactamente mi tema de tesis, que es el periodo tardoislámico, si hay posibilidades en el futuro, haremos un recorrido por la Córdoba islámica en toda su etapa, Miral, Califal, tardoislámico, para que ustedes puedan tener un concepto ya más general, más global de esta ciudad islámica. Pero hoy voy a hacer un tema más general, más global, que es la vivienda en la Córdoba islámica en general, desde su inicio, aunque ahí ya veremos que hay poca cosa para comentar, y sobre todo esa casa-patio, que hoy está tan de moda, después de haber sido Córdoba, haberle sido otorgado otra vez el título de Patrimonio de la Humanidad a los patios, concretamente, algo que yo no sabré decir si aquí, en esta época y en estas casas que estamos viendo, está ese origen de lo que hoy son esos patios cordobeses, ¿no? Habría que remitirse también a muchos antecedentes, pero desde luego buena parte de esa esencia reside en lo que vamos a ver hoy en estas casas que se han ido excavando a lo largo de estos años por muchos arqueólogos. Pondré algunos ejemplos, no solo de la tarde islámica, sino de época califal. Algunos de los arqueólogos que han excavado estas casas están aquí presentes, como el caso de Cristina Camacho, Alberto Montejo, muchos de estos arqueólogos, Rafael Crapé, en fin, no quiero dejarme ninguno, pero es gracias a ese trabajo que hoy podemos contar con una gran cantidad de información y a través de ella empezar a ver unos ciertos resultados que Córdoba, como bien ha dicho Desiderio, más que cualquier otra ciudad, posiblemente en Al-Ándalus y de las más importantes en el mundo, puede mostrar ese ejemplo de cómo evolucionaban esas casas, cómo eran, dónde vivía esa gente y dónde residían. Esto es uno de los muchos ejemplos de las excavaciones que ha habido en Córdoba en todos estos años. Cantidad y cantidad de arrabales, de grandes extensiones de terreno, de hectáreas y hectáreas de vivienda ha sido excavada durante estos años. Desgraciadamente siempre se ha considerado la casa como un patrimonio tal vez un poco más humilde, de no cierta calidad, no estamos hablando de palacios, no estamos hablando de murallas siquiera, y cuando hicimos y proyectamos las rutas para la arqueología Somos Todos, me planteé la idea de, digo, bueno, vamos a intentar hacer una ruta y que se lleve, pues, no sé, por casas islámicas, por trazados islámicos, calles, que se viva la vida que ellos nos habían dejado, esos restos, y a través de ellos integrarnos en esa ciudad de cómo eran las ciudades islámicas. Sin embargo, no tenemos casi nada, ni siquiera casi nada que se pueda ver de viviendas, salvo algún resto que hay en la estación de autobuses conservado, pero ha sido un elemento que no ha sido suficientemente valorado y a lo largo de esta charla esa es mi intención. Espero que ustedes lo valoren como es debido. De hecho, esta imagen que vemos muy idealizada de una ciudad islámica, el elemento más importante, o no, si no es el más importante, puede ser el más humilde, pero sí el que más ocupa dentro de esa ciudad, el más numeroso, el que más influye y el que da la fisionomía, en cierta forma y en gran medida, a la ciudad islámica, son las casas, son las viviendas. Son la gente gente como los que estamos hoy aquí, humilde, que no vivían en palacios, que no eran los dirigentes de esas ciudades, ¿no? Vivían y habitaban y hacían su vida cotidiana más íntima. Es, en cierta forma, lo que da la casa, la imagen a una ciudad, igual que hoy, cuando hablamos, generalmente, que hemos estado en una ciudad que nos parece bonita, nos parece atractiva. Esa ciudad, no estamos hablando de un edificio, una catedral, que podemos decir también, pero la imagen global, la imagen o la morfología de esa ciudad se la da la casa, esencialmente, y ha sido un elemento, como digo, no siempre bien tratado. Antes de nada, aunque pueda ser algo simplista, pero es conveniente hacerlo porque son charlas de divulgación y conviene que ustedes se ubiquen. Los arqueólogos y los historiadores muchas veces nos olvidamos de esto y hablamos de Miral, Califal, Almorávide, Almohade y la gente pues no se ubica. Simplemente una tabla rápida para ver el progreso o la ocupación islámica en Córdoba. El periodo islámico en esta ciudad fue fuerte y por lo tanto dejó bastante importancia. Es un primer periodo emiral de dependencia de los califas de Oriente, después un periodo de un emirato independiente ya con Abderramán I de Córdoba, después el periodo del califato,
posteriormente la famosa taifa cordobesa, después de la Fina y de la caída de los omeyas, y finalmente el periodo tardoislámico. Como ven, históricamente lo que más sabemos de la ciudad de Córdoba es este periodo de aquí. Por lo tanto, lo demás casi ha sido pues, una incógnita hasta hace poco. De hecho, es el periodo más importante donde la ciudad adquiere mayor dimensiones y donde llega a ser más conocida, las fuentes, las crónicas hablan mucho más de él, etc. Pero hoy intentaremos dar un repaso a todo este periodo. ¿Qué ocurre? Que ese periodo emiral, que hemos visto que también es muy extenso y muy desconocido, sabemos muy poco. En el caso de Córdoba, más que en otras ciudades, pero todavía es un terreno en el que tendremos que profundizar en los próximos años y investigar aún más. Un ejemplo excepcional es el de las excavaciones que se hicieron en Miraflores, en el llamado Arrabal de Chacunda, donde está el famoso Palacio del Sur, que nunca sabremos si se hará o dejará de hacerse o se hará otra cosa. Y con motivo para ese palacio se hicieron una serie de excavaciones donde surgieron un barrio emiral que además pudimos... los arqueólogos que la excavaron, en este caso la directora fue María Teresa Casal, pudieron identificar perfectamente un barrio con una fecha límite, tope, muy bien conocida gracias a la fuente. Este barrio fue arrasado definitivamente por el emir al-Hakam I en el año 818, las fuentes hablan de esto por doquier, y además teníamos en ella todo el material, fue una revuelta de la gente de este barrio hacia el emir consiguió abatirlo y destruyó aquello y dijo que jamás se volvería a edificar aquí para que se mantuviera el recuerdo de que hacía el emir, o en este caso Omeya, con aquel que se revolucionaba contra su poder. De esta excavación aportaron una gran cantidad de materiales domésticos, porque al ser un abandono rápido, se arrasó, se incendió, pues no pudieron recoger aquello y todo este material ha sido hoy, y es hoy un referente. La ciudad de Córdoba y esta zona es un referente para poder datar este periodo tan poco conocido de los inicios de la ciudad islámica. Muy bien conservado, como pueden ver, la mayoría de los materiales que se encontraron. Bien, ¿qué ocurre aquí? Que este es un periodo de transición que no solo en Córdoba, sino en general en el Al-Ándalus no sabemos muy bien todavía definir cómo era esa vivienda. Es una vivienda que sigue modelos preislámicos, pero que aún no tiene esa esencia de la casa-patio que ya veremos más adelante. Normalmente suelen ser simplemente dependencias rectangulares que van uniéndose, pero sin mayor sentido. Esto es más ejemplo de esos barrios. Bien, la casa-patio cordobesa no sabemos muy bien cuándo se llega a definir. Seguramente es uno de los elementos más claros de islamización de Al-Ándalus. Algunos autores hablan en torno al siglo IX, pero desde luego en el siglo X la tenemos bastante bien definida. Siempre cuenta con un patio central, como vemos aquí en estos casos, y del resto de dependencias giran siempre en torno a ella y se abren exclusivamente a ella. Es una casa que se ha llamado comúnmente como introvertida, porque va hacia adentro, se aísla del exterior, cierra todo lo que puede de vanos al exterior y todas las habitaciones las tiene que abrir hacia un patio para que desde ahí se ventilen, se iluminen, etc. Por lo tanto, la idea del patio es el centro de esa vivienda, el centro de la vida de esa vivienda, la distribución de las dependencias, etcétera, etcétera. Hay mucha resto, como digo, arqueológico para estudiar y siempre a partir del siglo X, siempre casi como un esquema estereotipado, esto se cumple. Es decir, la casa siempre tiene ese patio como centro, esto que ven verde sería el patio, estas distintas dependencias, los azules son salones, por ejemplo, los zaguanes son de color lila. Siempre el patio como centro, porque se tiene que adaptar a una casa que, como ya iremos viendo, tiene que ser especialmente islámica, especialmente musulmana, y adaptarse a las condiciones de ese habitante. Y, por lo tanto, este es el modelo que mejor se adapta. Por eso, como digo, en los inicios este modelo no los tenemos, posiblemente porque la ciudad todavía no está suficientemente islamizada o no ha calado tanto en la sociedad. La mayoría, o muchos de ellos, serían conversos, pero que estaban ya aquí, ¿no? Pero cuando la ciudad va avanzando la islamización, esta casa se va asentando como un modelo que veremos que se prolonga durante todos los años, siglos, hasta prácticamente la conquista de Córdoba en el año 1236 y en otros lugares del Ándalus, como el Reino Nazarí, sigue estando. Y de hecho, en el mundo mudéjar se continúa este modelo. De hecho, estamos en uno de esos ejemplos de casa-patio que se prolonga, ¿no? Que es esta casa árabe.
o la casa mudéjar también llamada. Bien, estas casas, ¿cómo se construían? Pues de una forma muy sencilla, que prácticamente era la misma que se hacía, con alguna diferencia que ya veremos, desde incluso la protohistoria. Unos materiales muy sencillos. Solamente en época omeya y sobre todo en época califal vemos estos materiales más complejos, que son sillares de esas canteras, como las de la Albaida o toda esta sierra de Córdoba, que hay varias de calcarenita, que se hacían a soga y tizón, un aparejo muy característico. Estas son sogas, estos tizones. Pero en general el material era mampuestos, cantos, sillería o sillarejos reutilizados. Se abría una zanja en el suelo, se utilizaba esto como cimentación y sobre esta cimentación se disponían los tapiales. Un tapial era un encofrado de tierra con cal y grava. Como ven aquí, tienen aquí la imagen de ese encofrado de madera, tablas con los caudales y demás, en los que, bueno, es un sistema que se ha utilizado prácticamente hasta hace poco y se sigue utilizando en la arquitectura tradicional. Ven las cajas y con el pisón. Esta mezcla, esta argamasa de tierra y cal con grava se va apisonando para que los restos de aire que quedan dentro de esta mezcla vayan saliendo, de tal forma que se va asentando y eliminas el riesgo de que haya rotura y quiebro y que se resquebraje. Con este sistema, sobre esas cimentaciones que hemos dicho, normalmente de canto, hay veces que no. Aquí pongo un ejemplo más característico de época almohade, que a veces el tapial va incluso desde el cimiento, directamente desde el cimiento, y ya después vuelve el muro en sí, el alzado, el zócalo. Aquí vemos cómo se van disponiendo eso hasta hacer la altura que sea. De hecho, este es el mismo sistema que se empleaba en las murallas. Si van a San Basilio, las murallas de San Basilio, que son almohades, sobre todo en época almohade, es cuando, el siglo XII es cuando se utilizan estas murallas, tienen el mismo sistema, salvo que son más grandes, lógicamente, y que la mezcla de cal es mayor, por lo tanto se hacen más duras, son muy, muy, muy sólidas. Estos tapiales eran prácticamente de tierra, es muy difícil distinguirlos en las excavaciones, cuando están derrumbados, porque se confunden mucho con el tipo de tierra que hay. Aquí tenemos uno de estos tapiales que estaba conservado y justo debajo de ese tapial el derrumbe de tejas. Me comprenderán ahora con la imagen porque el derrumbe de tejas estaba debajo. Lo habitual es que las tejas, es un cortijo moderno que está abandonado. El sistema de cubrición sería muy similar, con el tejado bien a dos aguas o a una, pero como tiene un entramado de madera, ese entramado de madera es lo primero que cae y las tejas, cuando se abandonan la casa, caen lo primero sobre el suelo. Después de esas tejas, al no tener resistencia, los apoyos, los muros de aquí van cayendo sobre las tejas y digamos que nosotros lo vamos recorriendo o excavando al revés. El sistema de tejas sigue siendo muy similar al tradicional, con unas tejas invertidas sobre otras hasta que van cubriendo el tejado. Bien, con todo este esqueleto, digamos, muy humilde, muy sencillo, donde simplemente tierra, mampuestos, piedras se van utilizando para elevar el edificio, los musulmanes le dan un cierto toque estético a todo aquello y lo recubren siempre con, sobre todo, cal y mortero para cambiar esa fisionomía y ocultar todo ese material. No es importante o no muy importante con qué materiales lo hacen porque no se verán. Eso lo hacían incluso, bueno, el material le puede dar calidad, pero no es visual. Incluso la propia mezquita estaba, esos sillares que ven en la mezquita no estaban vistos. Eso se quitó hace bastante poco, hace un siglo aproximadamente, y fue por criterios estéticos, pero eso estaba cubierto de un mortero de cal. Bien, fuera las casas no tendrían ese mortero de cal tan duro como si lo estamos viendo en algunos casos, sino que simplemente estarían encaladas, pues, como los pueblos tradicionales que siguen encalando las fachadas por fuera. Por dentro, sin embargo, sí le daban una riqueza estética mucho mayor, con este mortero de cal y arena, después pintado a la almagra, más sencillo en época califal, como esto que ven de Medina Zara, simplemente en rojo almagra, con algunos listeles en blanco. En algunos casos figuras más complicadas, de formas triangulares, romboidales. Y dentro de toda esta decoración muchas veces se utilizaba también, como pueden ver en los casos de Medina Zara, pues con piedras decoradas con formas vegetales, arabesco y demás. En época tardoislámica, en el siglo XII, empieza ya a incluso estos frescos, que son frescos, están hechos pintura al fresco, realizada no con plantillas, sino con el propio artesano, que con compás va trazando las formas,
empieza a hacer figuras muy, muy, muy complicadas y que además van adquiriendo una riqueza todavía mayor de la que había en época califal, e incluso con figuras animales, vegetales, etcétera, etcétera. Recubrían prácticamente todos los interiores, pero especialmente el salón y el patio como los lugares principales de la vivienda. En época tardoislámica y en zonas o en viviendas muy importantes, incluso vemos que las letrinas y los baños también estaban decorados con todas estas pinturas. Principalmente en los zócalos, que es lo que nos ha llegado. No sabemos si en partes superiores seguía pintado o tenía otro tipo de decoración. Bien. Esta casa patio andalusí, como le he comentado, tiene un esquema bastante fijo, es un esquema que se reproduce casi siempre, no solo en Córdoba, sino prácticamente en toda Al-Ándalus, parte del norte de África, y que consta de dos elementos esenciales y que siempre habrá en toda casa islámica a partir ya de, sobre todo, el siglo X, cuando ya se configura como elemento esencial. Uno de ellos es el patio, como hemos comentado, ineludible, porque si cierras la casa al exterior, tendrías que abrirla al interior, tanto para airear las habitaciones, para distribuir los accesos, para iluminarlas, etcétera. Y el edificio, o la parte más importante cerrada, que sería el salón, normalmente toma la principal crujía en la zona norte, si es posible, a veces en la oeste, si no lo es, y la mayor de todas las estancias cubiertas, y donde se hace la mayor parte de la vida del musulmán o del habitante. Después hay otros dos elementos que no siempre aparecen, pero que son casi habituales también en todas las viviendas islámicas, que es, por un lado, el zaguán, cuya misión no es otra que, o su razón de ser y de estar en esta casa no es otra que separar a la vivienda de la calle. Si ya de por sí era cerrada, el único acceso que hay a la vivienda, la única zona de peligro, digamos, de acceso de miradas internas o externas, perdón, al interior, en la calle, pues este sector lo cerramos aún más para que no haya acceso directo al patio y disponemos de una habitación que después puede ser utilizada para otras funciones, pero su misión esencial no es otra que evitar o hacer de transición entre la calle y el interior doméstico. Y también muy habitual, no ineludible, pero sí muy habitual, son las letrinas. Y en el caso de Córdoba, por lo que se ha excavado, prácticamente en la gran mayoría de las viviendas se han documentado. En muchas es posible que no se hayan identificado correctamente o que se hayan utilizado bacines en vez de este elemento. Pero el mundo de la higiene era muy, muy, muy importante en el mundo islámico. Además, sabemos las abluciones preceptivas, etcétera. La intimidad era muy importante en el mundo islámico y en los andalusíes. Y tener una letrina privada era casi esencial para ellos. Y como lo vemos, la mayoría de las casas solían tenerla. Después aparecen otros elementos que no son esenciales, pero que pueden aparecer momentáneamente, que ya veremos. Bien, aquí tenemos algunas de estas imágenes de casas islámicas que se han excavado en Córdoba. El patio, como varios tipos de patios de distintas épocas, que podemos ver. Este es un patio muy característico de época omeya, sobre todo de época califal. En época omeya se estaban explotando las canteras de la Albaida, de toda esta sierra, ¿no? Cordobesa, del Naranjo, etcétera. Todas esas canteras estaban explotándose y había una gran cantidad de material que iba para los grandes centros de Medina Zaira, la mezquita, etcétera, pero que también nutrían, aparte de los grandes edificios, a las viviendas domésticas, a las más importantes sobre todo, y se utilizaban los sillares no solo para hacer muros, como hemos visto antes, sino también para pavimentar, por ejemplo, los patios. En época ya tardoislámica, sobre todo a partir del siglo XI posiblemente ya, pero seguro ya en el siglo XII, las canteras son abandonadas y en la mayoría de los lugares se van utilizando el ladrillo para suplir a la cantería, ¿no? En Córdoba no se hace eso, es uno de los pocos sitios, mientras que vemos que en Sevilla la mayoría de las casas se construyen con el ladrillo, en Murcia igual, aquí no lo vemos. Seguramente porque la ciudad califal o media califal fue tan colosal que sus ruinas abastecieron suficientemente a todos esos edificios posteriores, que ya veremos después. Esas viviendas solían nutrirse por sí mismas también del agua necesaria para la limpieza, para la comida, para los jardines, etcétera, con pozos que excavaban. El freático dentro de Córdoba está bastante accesible, dentro de lo que cabe, dependiendo de la zona, puede estar 7, 8, 9 metros.
y hacían un pozo, bien de hiladas de mampuesto o bien de una especie de tubo cerámico, que después cubrían o colmaban con un brocal, como aquí un trozo normalmente cerámico. Los más ricos suelen ser los más decorados de época almohade, y a veces también tenían su rebosadero donde el agua recogían el agua que se salía del pozo. El brocal era sellado normalmente con mortero para que no entrara ese agua que salía otra vez al pozo y lo contaminara. Y digamos que esto solía, no todas las casas tenían pozos, pero muchas de ellas sí lo contaban con él. Además, en otros casos y en muchísimos casos suelen tener también piletas o albercas, pequeñas albercas de mayores dimensiones. Estas se asocian ya a casas de grandes dimensiones, como la que Rafael Clapés nos trajo aquí en su conferencia. No son muy habituales en las casas normales. Esta es algo más habitual. Y esto, que parece ser, por las dimensiones de su escalera, una especie de alberca que podríamos llamar casi como una pequeña piscinita, las piletas son más una especie de fuente que entraría dentro de un esquema decorativo, ornamental de la vivienda, en el que el agua y la vegetación tienen mucho que ver. Hay unos juegos de agua tremendos que se consiguen gracias a estos materiales, atanores, pequeños tubos cerámicos por el que se pasa el agua desde pozos, por ejemplo, recorren hasta estas piletitas, y de estas piletitas emanarían seguramente de elementos como, no este exactamente que es el de Medina Zara, sino este más modesto tal vez, que sí se encontró, que es una especie de boca de fuente, es decir, desde ahí, desde este surtidor, saldría el agua, por ejemplo, de aquí, para nutrir la pileta. Normalmente las piletas, el agua de ellas también salía hacia el exterior, normalmente de jardines, y servía pues, eso para nutrir el jardín y alimentarlo, etc. Estos ejemplos de casa-jardín lo tenemos ya en época califal. Eso es algo que habrá que profundizar, porque como bien ha comentado el profesor Vaquerizo, yo me he estudiado y casi hasta el límite de lo que ha sido posible las casas tardoislámicas, pero habría que profundizar en la gran información que tenemos de las califales para ver si esos jardines ya empiezan a desarrollarse con fuerza en esta época. Sabemos que tenemos un primer ejemplo en la casa de la alberca de Medina Zara, de que la mayor parte de ese patio ya es un jardín con una alberca, con una especie de conducción que llevaría a ella. Pero también ha aparecido en la Almunia o Palacio que se excavó en el Vial Norte, donde vemos que ya se va haciendo ese jardín rehundido, donde la alberca toma un papel también principal. En época almohade, desde luego, esto adquiere ya una popularidad total. Prácticamente los reales alcázares de Sevilla pueden ver, estas son reconstrucciones de la época islámica, como los patios estos de crucero tienen también en su interior ese mismo esquema. Muy parecido al de la alberca, por cierto, pero doblado. Y que esos esquemas también los hemos encontrado en las casas más humildes que han sido excavadas en Córdoba. En este caso sería un andén perimetral, como vemos en estos casos, otro transversal, y la pileta, la pequeña fuente, con un pozo. El salón es, como ya he dicho, el elemento más importante de los cubiertos dentro de esa casa. Estos son un tipo de pavimentos muy característicos del siglo X especialmente. Habría que investigar si aparecen antes o no, pero en las casas excavadas en Córdoba, las baldosas de cerámica, de barro cocido, son características sobre todo del siglo X. Puede que sigan en el XI, pero desde luego en el XII no he encontrado por ahora ningún ejemplo de vivienda con esta pavimentación. Aparecen también en la Dar al-Mulk de Medina Zara y en el propio la Dar al-Jun o Salón Basilical Superior. Pero lo habitual es que se utilizara este tipo de cimentación de pavimentación, para los salones. Es esa estancia alargada, más ancha que profunda, como hemos visto en el plano, tiene siempre una pavimentación, o casi siempre, una pavimentación de mortero de cal a almagra. Ya digo que en época califal podían estar a 40-60%. El caso de Cristina Camacho hizo un estudio sobre ello, sobre las excavaciones de la Ronda, y era en torno a 40-60, creo recordar, la proporción en la que estaban estos pavimentos.
ya digo, en época tardoislámica nada más que hay este tipo de casos. Es un pavimento de mortero con cal. Normalmente pueden ser algunos muy finos y otros gruesos de hasta 20 centímetros, con una primera base de canto, después otra de grava con mortero y después una final con ese mortero, esa almagra que le da ese color rojizo mezclado con cal. Y eso se va puliendo y queda esta imagen que ve aquí. Esto, en las casas más importantes, se observa que hay encima una preocupación por cada vez que se deteriora este pavimento, volverlo a rehacer y echan otra capa. Esto lo que están viendo aquí es un pavimento previo que ha sido reparado por otro posterior de mortero. Estas dependencias, además, solían tener en los extremos una o dos alcobas. La alcoba, digamos que es, no sé si decir el dormitorio, la cama directamente, donde el padre de la familia la utilizaba con seguramente su esposa. Como ven en estos casos, solía estar elevada para aislarla del frío y en algunos casos, como esta que se excavó en Oribe, podían tener incluso un orificio en su interior, esto es lo que se denomina una gloria, para introducir dentro de ese orificio, que ven aquí algunos ejemplos, unos braserillos para el invierno, es decir, calentaban, lo introducían allí con las brasas y todo el espacio o toda la parte superior se calentaba para quitarle de los huesos el frío del invierno cordobés. El resto de la habitación pues sería para el resto de la familia, aquí solamente para los padres, normalmente, salvo que hubiera dos o más salones, y en ella se hacía prácticamente toda la vida, todo lo que no se hacía en el jardín o en el patio, que sería pues, desde cocinar hasta el día a día, aquí desde tejer, comer, etcétera, etcétera. Eran, como bien es sabido, no utilizaban muebles como los cristianos, sino que tenían un mobiliario muy pobre, no pobre es la palabra, pero no tan elaborado, sino que simplemente pues, disponían esteras o alfombras por el suelo, en las paredes tapices, algunos cofres o arcones para meter la vajilla y los utensilios que solían emplear. Podía haber restos, tal vez, que se han encontrado en muchas excavaciones de uso de fusayolas, de pesas de telar, porque también el tejido era una labor doméstica que se hacía en estos lugares. Y junto a este espacio que ya hemos comentado, también tenemos el zaguán, que su función esencial era, como hemos dicho, aislar de la calle la casa. Por eso normalmente vemos lo que pasa aquí. Y es que la entrada no suelen oponerse, es decir, intentamos o bien, como vemos en estos casos, disponerla en L, o bien, si no es posible, por lo menos no enfrentar los accesos, para que la visión desde fuera, si alguien pasa y las puertas están abiertas, no sea posible, o sea, por lo menos difícil. En algunos casos, como el diseño en L, que no es el más común en Córdoba, el cierre es prácticamente total, porque incluso dentro ya es complicado acceder visualmente al interior. Aparte de tener esa función, ya que existía el espacio, pues se utilizaba para otras labores diversas. En algunos casos se almacenaban en ella pequeños silos, sabemos que se utilizaba muchas veces para lugar de trabajo. Aparece en Pollo una especie de asiento, de bancos corridos, donde podían utilizarse para elaborar determinados trabajos. Y en algunos casos también era un lugar de representación. Las visitas se recibían en este lugar. El interior de la casa era un lugar casi sagrado, muy protegido, en el que solamente los familiares podían acceder normalmente, y el zaguán hacía las veces de la zona de recepción a aquellos que acudían a la vivienda. La entrada o la salida, como lo veamos, la entrada a la vivienda se hacía siempre con una puerta muchas veces de doble hoja, no muy ancha, normalmente no más de 1 metro, 70-80 centímetros. Como ven aquí, esta sería la esquicialera, donde irían 2 hojas. Hay algunas representaciones en las cantigas de este tipo de puertas, no lo sabemos porque eso no nos llega, no es muy habitual que llegue eso, que se conserve, al ser normalmente de madera, seguramente más estrechas, por lo que vemos aquí también, que estrechas y altas. Hay otras representaciones en las que podemos ver cómo eran esas puertas al exterior, siempre fachadas, además, muy, muy, muy cerradas, si acaso con pequeños tragaluces en torno a las puertas,
Y en las segundas plantas puede que aparecieran ya pequeñas ventanillas, pero incluso en ellas, como ven aquí, se utilizaban unas celosías para cerrar la visión. Era esa introversión que hemos hablado, ese cerramiento de la casa hacia sí misma, ¿no? Dentro de esa introversión de la casa o de esa intimidad que se protege dentro de la vivienda, la letrina ocupa un lugar esencial. Tanto es así que no solo es íntimo para los familiares, sino que dentro del grupo de habitantes de la casa también se reserva y se protege. No siempre es así, a veces son muy estrechas, pequeñas, rectas, como vemos en estos casos, pero hay algunas ocasiones que incluso se hace un recodo para que las vistas desde el exterior, estamos hablando del patio, no de la calle, desde el exterior del patio de la propia casa, sean complejas. En algunas ocasiones se hace incluso un tabique previo en el que hay una pequeñita sala, tal vez para guardar agua, grandes recipientes con agua o para aseos, en la que el acceso visual a la letrina casi es nulo, es esa introversión cada vez mayor. La letrina, como ven, es un edificio, bueno, también se ha continuado en la arquitectura doméstica vernácula durante mucho tiempo. Es un simple orificio rectangular, 10-15 centímetros de ancho, y normalmente, a veces, no muchas, solían tener una especie de canalizaciones que recogían el agua de lluvia del patio y la vertían a la propia letrina para limpiarla. En algunos casos se menciona incluso la existencia de cisternas. Ibn Iyad la menciona para Ceuta, donde guardaban el agua y después era utilizada para limpiar la letrina. Pero seguramente lo habitual sería, como en estos casos, que se utilizarán los propios vasijas o elementos de agua para el aseo para limpiar la letrina. Esa letrina, como vemos aquí, evacuaba directamente o bien a una canalización central de la calle, que a veces la existía, o si no, a un pozo negro, que era el que recibía las inmundicias que salían de la letrina. La distancia entre ese pozo negro, esa canalización central, normalmente era escasa para evitar atranque y que se obturara aquello, ¿no? Y simplemente solía ser pues esa zona que había de muro. La letrina se elevaba, como vemos en este caso y hemos visto en otros, posiblemente también para hacer que hubiera una mayor pendiente desde la zona de evacuación hasta la de recepción, que sería el pozo. Bien, otros elementos que aparecen dentro de la casa, no siempre, pero que eventualmente podemos ver, son las cocinas, muy habituales en otros núcleos urbanos, pero desde luego en Córdoba no hay tantos elementos como parece ser en otros lugares. Es muy posible que el patio, como ya he comentado anteriormente, fuera el lugar para cocinar. Tenemos aquí algunos elementos como piedras de molino que aparecen en esta parte de ajardinada. Pues es posible que se utilizaran para hacer el hogar ahí. En otros lugares se observa ya la zona quemada con unas piedrecitas simplemente o cantos alrededor que se utilizaban para hacer el fuego. Aunque en su mayoría seguramente utilizarían anafes o anafres, que son esas pequeñas piezas cerámicas donde se metían las brasas por el interior y se cocinaba fuera. Para el fuego, normalmente, para cocinar elementos como carne, etcétera, que necesitan altas temperaturas, irían a hornos seguramente comunitarios, donde llevaban esto y después con los anafes se lo llevaban hacia casa ya calentito y lo mantenían allí. No obstante, sí se han documentado algunos elementos y se han interpretado como cocina. Es difícil interpretarlo. Hay ocasiones en las que hay almacenes de muchos recipientes conservados y podemos interpretar que hubo ahí, desde luego, una despensa relacionada con la cocina. En otras ocasiones sí es muy claro porque se conserva en el suelo de ocupación, en ese suelo de la cocina, restos de animales quemados y troceados. Por lo tanto, lo más habitual es que este fuera el lugar de la cocina. En otras ocasiones, otro de los elementos que suele aparecer, hay bastantes, no voy a ir aquí a citar tampoco todos, pero es el establo, una zona que es de las pocas que no abrían al patio. La mayoría, ya como hemos dicho antes, utilizaban el patio como zona de iluminación, aireación, etcétera, etcétera. Pero el establo lo tenía eso muy claro, porque ya digo que el concepto de la higiene en el mundo de Andalucía era bastante fuerte,
lo tenían muy claro que tenían que apartarlo de la vivienda, aunque estaba en la vivienda, es decir, solamente abría hacia el exterior y normalmente esos establos nunca abrían hacia el interior. Todo lo contrario que ocurriría después con los cristianos, que había que pasar a los animales por toda la casa hasta llegar al final, que es donde estaba normalmente el establo. Sin embargo, ellos lo tenían muy claro que esta zona, llena de inmundicia y demás, tenía que estar fuera y al margen de la vivienda. ¿Cómo identificamos los establos? Pues es difícil, salvo que esté allí los animales in situ, los esqueletos, que a veces ocurre, es muy difícil distinguirlo. Pero normalmente tienen una pavimentación muy tosca para que no pueden utilizar ese suelo de mortero de cal ni de baldosa que hemos visto antes, porque los animales lo destruyen, de mampuestos, piedras, etcétera. Y sobre todo un elemento que vemos aquí y que también vemos aquí, que normalmente se interpretan como abrevaderos o pesebres en los que se habituallaban las bestias, ¿no? Y de las que además tenemos testimonios en las cantigas, y hay algunos dibujos al respecto de cómo los animalillos lo utilizaban para alimentarse. Bien, hay muchas otras habitaciones o otras dependencias que aparecen en la casa que podemos tratar, pero que no son muy habituales. En algunas ocasiones se han documentado. Las tiendas, por ejemplo, que también se mantienen normalmente alejados del patio, porque como es un elemento que sale de cara a la calle, hay que estar protegido al interior, por lo tanto ese suele estar fuera, talleres, etcétera, etcétera. De plantas altas, curiosamente, sabemos muy poco en Córdoba. Sabemos que existieron, porque en las fuentes se mencionan, y bastante, y tuvieron que haber, sobre todo en las zonas más saturadas urbanamente, como en sentido urbano, como la Medina, la zona donde estamos ahí, por ejemplo. Debieron ser zonas que albergaron casas con 2 o tal vez más plantas. Pero desde luego no tenemos testimonio. Este sí es uno de los más seguros, que no es en Córdoba, es en Sillasa, en Cieza, en Murcia, que ahí sí encontraron toda la casa derrumbada. Es un placer para un arqueólogo ver eso, con las yeserías, con toda la decoración de la planta alta, las escaleras, etcétera, etcétera. En otros sitios incluso encuentran el cuerpo de escalera. Aquí yo no sé si algún compañero ha encontrado alguna vez un cuerpo de escalera, yo lo desconozco, y eso sería uno de los indicios más importantes de que existe esa planta alta. Bien, pero ya vista la vivienda y vista la casa como tal, que es un elemento importante, hoy podía haber tratado elementos socioeconómicos, tipología, porque no todas las viviendas eran iguales, había viviendas mucho más ricas, más ornamentadas, más cuidadas, otras con materiales más pobres, en zonas industriales donde la calidad de vida era peor. No vamos a entrar aquí porque entonces no terminaría en esta charla, pero eso tal vez en el futuro podremos retomarlo con más. Pero hoy me interesaría sobre todo traerles un tema que es muy interesante, y es que la casa, más allá de todas estas implicaciones que se ha hablado, de ser la esencia de la sociedad, de esa sociedad islámica, de esa sociedad andalusí, de tener esa importancia en cuanto al terreno social, tiene también una importancia de grandes dimensiones en relación al desarrollo y la morfología de las ciudades islámicas. Normalmente tenemos la noción de ciudad islámica, esta es la Medina de Túnez. Tenemos la noción de ciudad islámica como una ciudad caótica, abigarrada, de calles muy pequeñas y estrechas, de callejones sin salida, de adarve, que además normalmente siempre se ha dicho es que la hacían las calles pequeñitas porque como eran lugares calurosos así se quitaban del calor, ¿no? Ese cliché vayan quitándoselo porque ya les explicaré por qué sucede todo esto. Es verdad que esta es la imagen de la mayoría de las ciudades islámicas y hoy día pueden ir a esas medinas y observarlas y casi todas siguen una imagen muy similar. De hecho, no hay que irse muy lejos, el casco histórico de Córdoba conserva esa visión, como ven aquí, esa parte próxima a la mezquita, todavía tiene esa imagen de de casas pequeñas, de calles estrechas, de adarves, de callejones, pese a que ha tenido grandes transformaciones en el periodo cristiano, pero aún así esa imagen se maneja. Sin embargo, como hemos estado viendo en algunos de los ejemplos que hemos puesto, en estas excavaciones que se han realizado en estos años se han visto urbanizaciones perfectamente regulares, que algunos podríamos llamar incluso hipodámicas, ortogonales, hechas casi con cordel. Y estas eran las casas o los barrios islámicos que se han estado excavando durante todos estos años en Córdoba, con una regularidad, en algunos casos, sorprendente. Y que ha hecho replantear, bueno, con calles, como ven aquí, bastante amplias,
todo muy totalmente paralela, etcétera. Y esto es una ciudad islámica, y esto también. ¿Pero qué ha ocurrido ahí? ¿Qué es lo que pasa? Pues esencialmente lo que ha pasado entre esto y esto, que habría que tratar varios temas, pero esencialmente lo que ha ocurrido entre esto y esto es el tiempo. Y un proceso de evolución muy peculiar que acontece en las ciudades islámicas y que son ciudades islámicas medievales, esencialmente, y que viene y que deriva desde la casa. Y eso lo iremos viendo a continuación. Esa trama, como hemos comentado, es una trama en apariencia caótica, bigarrada, se debe casi exclusivamente a la casa y a esa evolución orgánica privada que se va haciendo desde la vivienda. La vivienda islámica no es una vivienda estática, cerrada desde un inicio, sino una vivienda que incluso sus propios habitantes desde un principio la conciben como un ente que va a evolucionar continuamente, que va a desarrollarse y que va a transformarse. Pero no un desarrollo anárquico, un desarrollo al margen de la autoridad, porque si el mundo islámico medieval es un mundo muy ordenado y controlado, no iban a dejar el aspecto urbanístico de la vivienda sin control. Y ese control se debe concretamente al fiqh, o al derecho o la jurisprudencia islámica, en la que se ha estudiado mucho estos años por algunos investigadores y hemos podido sacar como una serie de principios esenciales en los que se basan los juristas, los alfaquíes, esos sabios andalusíes que estudiaban el Corán, que interpretaban el Corán y que a partir de ese Corán, como base, emitían fetuas de lo que se debería hacer en esa sociedad, para tratar la regulación del zoco, para tratar los conflictos urbanos, los pleitos entre particulares, etcétera, etcétera. Y de todo eso se sacan tres conceptos esenciales. Primero, el de la solidaridad social. Hace que el musulmán, se alude a que el musulmán ayude al musulmán. Es el concepto de la darar wa la dirar, es decir, no causar daño ni perjuicio al vecino. Si aquí alguien no te está perjudicando directamente, no le impidas que él haga algo si a ti no te afecta, ¿no? Después hay otro concepto muy interesante, que es el de común, porque es que en el mundo islámico, nuestro cliché debe quitarse, no hay el concepto de público como tal. En el mundo islámico medieval, ahora ya sí, pero en el mundo islámico medieval no existía ese concepto de público, era común, ya fuera bienes ábices, los habus, como los bienes al muslimín, pertenecían a todos los musulmanes, es decir, el Estado no tenía esa propiedad. Las calles no eran propiedad del Estado, como puede ser hoy o en el mundo romano. En las calles era propiedad de todos los musulmanes, de la umma, de la comunidad de musulmanes. Por lo tanto, esto tendrá mucho que ver en el desarrollo de esas ciudades, como iremos viendo. Y por otro lado, la importancia de lo privado, la hegemonía de lo privado, como dice el profesor Acien, es esencial. Se protege tanto lo privado dentro del mundo islámico que ya veremos, la casa puede hacer cosas que no se pueden hacer en otros lugares, por esa privacidad o esa hegemonía de lo privado. Dentro de esta hegemonía de lo privado está el derecho de finá. Es un derecho muy característico que permite al habitante utilizar el espacio que hay en torno a la vivienda para hacer determinadas cosas. Por ejemplo, levantar balcones, es decir, no utiliza solo la casa, sino este espacio en torno virtual que no hay definido, y lo puedes utilizar. Levantas aquí balcones o utilizas, por ejemplo, los pozos negros, los abres en la calle directamente porque es un bien de todos los musulmanes. Tú eres musulmán, abres tu pozo y lo utilizas sin pedir permiso, en principio, a las autoridades. Aquí tenemos uno de esos ejemplos de pozos. O, por ejemplo, abrir tiendas o amarrar las bestias o incluso hacer una especie de banquito en torno a tu casa. Lo puedes hacer. Ese terreno de la calle, como pertenece a todos los musulmanes, pues tú lo utilizas. Por ejemplo, también, como tenemos aquí, para edificar sabat, pasadizos en altura. En este caso, tu derecho de finá infiere o interfiere en el derecho del vecino. En este caso, habría que comprarle el derecho de finá del vecino. Posiblemente estemos hablando de comprar aire, porque de hecho es así, y de hecho se dice en la fuente, se compra aire directamente. No vamos a leer el caso porque estamos ya tal vez sobre el tiempo, pero en este caso es un conflicto entre dos vecinos
Dice el vecino, está hablando de una especie de vivienda que quiere, uno tiene una especie de vigas que saca hacia la casa del vecino, y sobre esas vigas que ya existían desde antiguo, que no pasa nada porque ya existían desde antiguo, el vecino quiere edificar una habitación y está sobre el aire del otro vecino. Y en ese conflicto dice no, porque está sobre el aire. Los ulemas, los alfaquíes, normalmente dictaminan que si no hay acuerdo del vecino, como está sobre el aire del vecino, pues no se puede edificar, pertenece a él. Bien, a través de ese derecho de final, que como digo es lícito, de abrir pozos, de amarrar bestias, de hacer pollo, etcétera, bancos corridos, a través de ese derecho que es legítimo, se va haciendo la usucapio, que no es, digamos, ilegítima, no es ilegal, más bien es alegal, y va sucediendo lo que vemos en este caso. Una calle que es amplia, ancha, extensa, uno de esos trozos, una de las viviendas crea una habitación que la adhiere a su propia casa. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo esto, que sí es legal, con la posterioridad van edificando, desde ese derecho de final lo van utilizando y van haciendo una usucapio, van usurpando ese espacio que es de la comunidad de todos los musulmanes. Vemos aquí cómo ese derecho de final va permitiendo acceder en plantas altas, todas las que quiera, eso es legal, e incluso ir usurpando poco a poco a nivel de calle, e incluso crear, hasta dar esa imagen de calle o de ciudades pasadizos, ¿no? Que túneles que vemos muchas veces en las ciudades islámicas. Como vemos aquí en planta, esa calle primera que hemos visto, por ejemplo, aquí, va transformándose hasta el final. Bueno, ha dado un paso muy... va transformándose hasta el final y dando esa imagen de calles laberínticas. Cada vivienda va haciendo su propia transformación, su propia usurpación de ese espacio común, y a través de él va transformando la visión de la ciudad, del viario. Normalmente los alfaquíes, los ulemas, prescriben que el espacio que se puede utilizar, hasta el que se puede usurpar en las calles principales, es aquel, dicen en Oriente, el que ocupa un hombre montado en un camello con las alforjas llenas. En el caso de Andalucía o de Al-Ándalus, el camello es posible, hay algunas teorías al respecto, pero es posible que los camellos hasta época almorávide no fueran muy normales. Tal vez estaremos hablando de un burro, de una mula, son más pequeñitos. Por lo tanto, podrían cerrar todavía más el espacio. Y bien, sí, aquí otro texto de cómo ese usucapio se va produciendo, pero sobre todo, esto en el caso de una maula, una cliente que entra en conflicto con una familia que estaba al lado, pero lo importante de aquí es el dictamen final, ¿no? Dice, los acusadores presentan dos testimonios que atestiguan que las vigas y el suelo son nuevos. La acusada aporta un documento estipulando que la escalera existe desde hace una treintena de años. Los juristas consultados dan la razón a los demandantes. Lo que sucede aquí es que es una política de hechos consumados. Tú haces algo y si nadie se queja y durante el tiempo lo mantienes, se acaba convirtiendo en legal y es una propiedad tuya. Es decir, tú ocupas ese espacio no público, sino común, y a través de ese espacio, si durante 20, depende de los juristas, 20, 30 años, nadie se ha quejado, nadie ha planteado un pleito, nadie ha dicho que esto interfería con él, eso se acaba haciendo legal y a partir de ahí ya nadie te puede tirar tu construcción. Otro de los elementos esenciales, como hemos dicho, era esa hegemonía de lo privado, esa importancia de la privacidad. Como hemos comentado, el patio, el girar la casa en torno al patio que permite cerrar todo. Los zaguanes cierran aún más esa casa con un espacio intermedio de transición entre calle y casa. E incluso las letrinas a veces, como espacio interno, también lo vuelve a hacer. Si hay muchas dependencias, pues más patios, y en torno a esos patios, pues el resto de dependencias. Y vas haciendo una casa en torno a distintos patios. Pero siempre el patio como centro, como núcleo del desarrollo de la vivienda, para poder cerrarla al exterior. Y en algunas ocasiones, como digo, esos ulemas prescriben incluso que, por ejemplo, alguien abra incluso una puerta, estamos hablando que están cerradas, que tienen un zaguán, pues aún así está prohibido normalmente que alguien abra una puerta enfrente de tu puerta. Si tú te quejas, te dan la razón casi siempre porque está afectando a tu hurma, a tu intimidad, a tu familiar. E incluso si, por ejemplo, como en este caso, levantan una argolfa desde la que se puede ver el zaguán. También normalmente si se quejan dan la razón al demandante. O
una algorfa desde la que una ventana puede ver el patio y acceder a la intimidad de otra vivienda. O incluso el caso de los almuédanos o de los almuecines que, como sabemos, llamaban a la oración desde las torres de las mezquitas, de los alminares, y desde esa altura dominaban bastantes patios del entorno, y hubo algún pleito de gente que había pillado viendo a sus mujeres a su familia dentro del patio ajeno. La verdad que era un conflicto bastante serio porque tenía que llamar a la oración, eso lo podía evitar. Y de hecho hubo algún ulema que dijo como posibilidades que los almohadines, los almohádanos fueran ciegos. Y era, claro, una solución tanto. Todavía afecta más y hay más cosas que afectan a la casa, y con esto no voy a extenderme mucho más, pero el sistema hereditario islámico también es muy peculiar. Es un complejo, algo apuntó el profesor Diz en su charla, pero es un complejo sistema de partición hereditaria dependiendo del sexo, de los hijos que tiene, de si está casado o no, en fin, es tremendo. Y a partir de ahí el predio se va dividiendo y se va subdividiendo entre los herederos. En la casa, como uno de los bienes principales que se heredan, esto le afecta y bastante, de tal forma que, según las generaciones, según las herencias, etcétera, va cada vez dividiéndose más para los distintos herederos. Esto en arqueología, verlo arqueológicamente es bastante complicado, pero hay algunos casos, como lo que les traigo aquí, que se ve bastante claro. Son 2 casos de excavaciones de hoyería. Este sería la primera casa principal con su patio, y en esta ocasión vemos que la división se hace con un muro de tapial, que es este que tienen aquí, que divide la casa en 2 partes, una para este heredero y esta se queda para acá. Además, tenemos evidencia estratigráfica, no es simplemente sobre plano. En este otro caso, el patio inicial se divide en un patio más pequeño, rectangular, que queda aquí, y la otra parte del antiguo patio se convierte ahora en un salón con alcoba, y este sería el muro divisor. Además, ese sistema hereditario interfiere todavía más porque hasta hace poco se creía tradicionalmente que los adarves, esos callejones sin salida que como pueden ver aquí, eran espacios que habían ido usurpando, cerrando con el caos al que se exponía a la ciudad islámica, que habían cerrado calles principales y que eso había interferido creando este tipo de callejones sin salida. Sin embargo, hoy sabemos que no, o que no en la mayoría de los casos, sino que estos eran lugares en origen privados y que posteriormente se convertían en semiprivado o público. De tal forma que, como eran de origen privado, podían cerrarlo, y de hecho muchos, como vemos aquí, se cerraban. Se disponía una puerta en el acceso, y esa puerta o bien se cerraba todo el día o durante las noches se cerraba para que no entraran intrusos a ese barrio, a ese callejón. Como esto es de origen privado, ahí se podía hacer todo lo que quisiera, no era como en estas calles que siempre había que dejar un espacio mínimo para el tránsito, ¿no?, en las calles principales. En esta, si quería cerrarla por completo, pues se podía hacer, y de hecho hay evidencias arqueológicas. Lo sabemos por los textos, que se ha estudiado bastante, pero arqueológicamente también lo hemos constatado. Y es esta adarve que vemos aquí, muy pequeñito, que da acceso a una casa, se tapia, se cierra, posiblemente porque esta puerta que se abría en esta zona de aquí también fue cerrada. Se hicieron transformaciones en la casa, por la razón que fuera, no le interesó abrirse aquí, abrieron la puerta por otro lado y esto lo cerraron. Era propiedad en origen privada, pues puede hacer prácticamente ahí lo que quiera. Si quiere cerrarla, convertirla en una habitación, etcétera. Bien, para que veamos esto más gráficamente, esto sería una especie de esquema de esa ciudad islámica, de esas casas, cómo se van desarrollando. En inicio, pongamos que no haya mucha presión urbanística, ¿no?, y tenemos aquí una vivienda en torno a 3 patios, o su zona de huerto, o zona jardinada, etcétera. Bueno, pueden verlo aquí, pero fíjense si quieren aquí para ver ahora la transformación. Bien, debido a este derecho hereditario, pues como hemos visto, se va produciendo una partición y una disminución del espacio en planta y cada vez más casas con menos espacio en planta que no tienen más remedio que, como hemos visto, utilizar esos sistemas del derecho de finar, bien usurpando o cogiendo esa parte del terreno de las calles hasta que les sea posible, creando algorfas, sabat, esos pasadizos aéreos como hemos visto, etcétera, etcétera. Todo el espacio que pueda lo tendrán que ir cogiendo porque según pasan las generaciones las viviendas siguen dividiéndose entre los herederos y esto llegará hasta un punto en el que cada vez tendremos estas imágenes.
Como vemos, los adarves surgen, sobre todo lo vemos en este punto, los adarves surgen como zonas o calles que se habilitan del espacio anteriormente privado, que se hacen semiprivadas, podríamos decir, para dar acceso a estas casas nuevas que surgen en el interior de las manzanas y que de otra forma pues no podrían entrarse hacia ellas. Y esto, como digo, pues va evolucionando con el tiempo, va desarrollándose hasta dar esa imagen tan característica que hemos visto de la vivienda islámica. Siempre desde la casa. Es la casa el elemento esencial a través del cual se va cogiendo, se va transformando esta ciudad. Estas calles que vemos en principio tan regulares, con avenidas tan anchas, que con el tiempo acabarían con esta imagen que tenemos de la Córdoba islámica o de otras ciudades islámicas tradicionales, en las que son calles estrechas, callejones adarves, recodos continuos, etcétera, etcétera, y que no es producto de un descontrol, sino que es producto de un desarrollo, una evolución de la vivienda desde la casa, pero no descontrolada, sino controlada y muy bien controlada por parte de los faquíes y del Corán. Y muchas gracias, con esto terminamos. Bien, como es habitual, aunque imaginamos que están cansados ya a estas alturas de la tarde, si alguien quiere hacer alguna pregunta, estoy seguro que Rafael estaría encantado de responderle. Yo, para animarlo, si me permiten, voy a hacerle una. A mí esta cuestión de cómo evoluciona la ciudad islámica me ha sorprendido un poco. Yo creo que no sé, quizás la veo como excesivamente determinista, ¿no? Entiendo que en los arrabales que se han conservado, que tienen ese urbanismo tan ortodámico, es porque el tiempo no permitió que se complicaran. Entiendo que esa es la deducción, sí. Pero más que eso, que me ha sorprendido, lo que te quería preguntar era en qué medida, creo que eso nos puede interesar a todos, la vida en la casa viene condicionada por la religión, por la ideología, por la estructura de la sociedad. Es decir, para simplificar la pregunta, ¿en qué se diferenciaría la vida en el interior de una casa, en el mundo islámico con relación al mundo cristiano? Parte lo has dicho, del mobiliario y todo esto. Lo he comentado, pues sí, porque eso se cierra al exterior. La casa cristiana transformará y en algunos casos no, de hecho lo estamos viendo, vuelvo a decir, este es uno de los ejemplos de que se mantiene en gran medida ese esquema. El zaguán, en muchos casos, aparece, ya se denomina en los pueblos y demás como San Juan, se ha quedado. Y, en fin, en cierta forma hay muchos aspectos. El esencial que introducen los cristianos es que prácticamente les da ya igual, en cierta forma, el esconderse de la calle, del exterior, y entonces sí abren grandes ventanales, balcones, etcétera, y eso ya va transformando la visión. También los cristianos tienen un problema cuando llegan a las ciudades islámicas. Tiene un problema serio porque, como hemos visto, los musulmanes pues utilizaban normalmente para el transporte un burro, un mulo, etcétera, con las alforjas, y con eso iban haciendo el transporte urbano por la ciudad. Pero los cristianos pues empezaron, sobre todo a partir del siglo XIV, XV, querían introducir carros dentro de la ciudad y tenían serios problemas porque no cabían por la mayoría de esas calles. Entonces ahí las ordenanzas de los alaífes indican que cuando se vaya a transformar cualquier fachada de una casa, por la razón que sea, que se retranquee el muro obligatoriamente más de medio metro, tal forma que poco a poco las calles se iban abriendo con el tiempo. Muchas de las calles que tenemos en Córdoba estarán pues seguramente abriendo ya o estarán ya produciendo por un lado el estrechamiento que hubo en época islámica y después en la época cristiana paulatinamente la apertura, con lo cual según las viviendas se daría distintos casos. Eso en cuanto a la vivienda. Al exterior. Yo te preguntaba en el interior, es decir, ¿hay algún aspecto de la religión, de la ley, de la ideología que rija la estructura de la casa o la forma de vivir en ella? Debería haber alguno. Bueno, esencialmente el que tenga estos espacios, por ejemplo el patio como elemento central ineludible, es esencial. Los cristianos de esto pasan porque pueden tener 2 o 3 dependencias seguidas. Si una de ellas abre a la calle, por ejemplo, se ilumina por ahí, no hay problema. Pero ellos necesitan el patio. El zaguán es imprescindible.
Es que eso lo necesitan porque ellos guardan su intimidad muy celosamente. Es el ataque más duro que pueda hacerle a un musulmán, a un dalasí, es agredir su intimidad. Entonces, en ese sentido, el zaguán forma una parte esencial. Después hay algunos temas más de prescripción religiosa, como por ejemplo la letrina. La letrina también es esencial porque tienen que hacer abluciones. Los cristianos no se lavaban. Poquito. Pero bueno, de todas formas, los cristianos españoles están muy influenciados también por ellos, por los musulmanes, y no son lo mismos que los cristianos del norte de Europa. Yo, de hecho, hoy día sigue habiendo diferencias en la higiene. Pero no entremos en ello, Vaya que esto está grabado. Pero sí es cierto que esa importancia de la higiene existía. De hecho, hay un precepto religioso que eso sí puedo decir no se seguía, y es que la letrina no debería estar orientada hacia la Meca. No se puede hacer las necesidades mirando hacia la Meca. De tal forma que... Pero eso no tiene nada que ver. La letrina en las casas, según se ha visto, se orientaba allí a donde se podía, se ponía y ya está, y no se miraba la orientación. Eso sí está claro. En algunos lugares también es verdad que son casas ya de amplias dimensiones. Aparece un espacio que todavía no ha sido identificado correctamente. En Saltés han dado algunas ideas, en Huelva, en unas excavaciones, que posiblemente sea un lugar específico para las abluciones. Aparte de la letrina, porque la letrina se consideraría en cierta forma un lugar impuro como para hacer estos elementos, este hábito, y normalmente se lo llevan a un lugar totalmente opuesto a donde está la letrina y hacen una dependencia muy similar a la letrina, estrecha también, pero sin el orificio de la letrina, donde seguramente hicieran ellos las abluciones. Algunos también en Sillasa hablan de tinajeros, de que podrían tener también esta función, pero bueno, en el inicio... En realidad la casa está hecha para y por un musulmán. Y en muchos casos, porque no solo había dismíes, había cristianos, había judíos, parece ser que seguían o que estaban en gran medida arabizados o islamizados, que seguían los mismos preceptos y seguían los mismos diseños de casa, aunque eso habría que estudiarlo en el futuro. Pero vamos, las noticias que yo tengo y por la experiencia que yo tengo es decir que somos incapaces de distinguir una casa de un musulmán, de un judío, de un cristiano. Es decir, yo creo que más que una casa islámica lo que hay es un modelo andalusí de casa, adaptado sí a una religión, porque vamos, esto al fin y al cabo, lo que tú has dicho al principio, es la casa mediterránea, grecorromana o grecorromana, egipcia, oriental del Mediterráneo, la casa adaptada a una climatología específica, que esto no es Noruega ni es Alemania, y que triunfa y se desarrolla y tal, claro, pero que verla con unas connotaciones religiosas, es que no ves las connotaciones religiosas, es decir, no se ven mirras o zonas en la casa donde que la oración no se va, en las 5 o las 9 oraciones que tiene un musulmán no se va corriendo a la mezquita, se va los viernes. El resto de los días y las oraciones esas se hacen en la casa o donde te pille. Es decir, no hay una orientación clara ni se ve claramente que esté... Es decir, no somos capaces de distinguir la casa de un musulmán, de un judío o de un cristiano. Ni por el ajuar doméstico, a no ser que sea por los restos orgánicos de los huesos de lo que se hayan comido, que aparezca cerdo, pero que es difícil. Es decir, incluso parece ser que es que los propios cristianos no comían cerdo, porque no está bien visto. Entonces, de hecho, el propio nombre de mozárabes eran arabizados. Los cristianos del norte de España criticaban, de hecho lo trajo aquí el profesor... No comen cerdo, pero beben vino. O sea, y los musulmanes. Los musulmanes lo dice la fuente. De hecho, en época almohade, que se supone que los almohades eran los, podríamos hacer el analogismo, los talibanes de la época, eran absolutamente radicales. En época almohade, la capital almohade, que era Sevilla, tenía fama de que en el río, en la ribera del río, los habitantes se ponían ebrios de vino y cantaban y tocaban música, que tampoco era cosa de buen gusto de los almohades, y que no había problema, salvo que aquello llevara pendencia y demás. Que eso además lo relata o lo transcribe el propio Ashakundi, que está dentro de la corte almohade. O sea, que el vino corría sin problema. Bueno, otra cosa, ¿no? Nos vamos por la rama. En cuanto a la transformación de la trama urbana de la ciudad, hombre, hay dos zonas claramente diferenciadas, que son la Medina y el arrabal. Es decir, los arrabales. Sí, los arrabales de nueva construcción.
Porque esa transformación que tú nos presentáis ya se da en época tardoantigua, es decir, ya se empiezan a ocupar los pórticos de las calles romanas. Sobre todo está vinculada, creo yo, y vamos, yo creo que más gente, a la falta del control estatal del poder administrativo, es decir, de que haya una policía urbanística que controle la vigilancia de que la gente no se coma la calle. Es decir, esas apropiaciones, esas usurpaciones del espacio público las tenemos hoy en día, no hace más que nos tenemos que dar una vueltecita por aquí alrededor de la mezquita y la gente de los souvenirs se van metiendo con los estantes y demás y que dejan 1 metro de calle cuando la calle tiene casi 5 metros de anchura. Que eso, como lo dejen cualquier día, te echan un cierrecito y ya es suyo. Una calle no sigue en la Medina. Pero que eso viene mucho, de muy atrás. Yo he observado dentro de la Medina transformaciones importantes en época almohade, es decir, alrededor de la mezquita, en la excavación de la Nida, la calle tiene, en una parte tiene más de 5 metros de anchura, que llega a alcanzar los 9, enfrente de la mezquita, pero claro, el poder omeya desaparece, el poder califal desaparece, esto es la fitna, las taifas y demás, y esto se diluye, el poder de la administración del gobierno se diluye, entonces la gente pues va metiéndose a la calle a apropiarse. Y se ve como en época aparece ese almohade, por los restos se usurpa la calle alrededor de la mezquita. Y que no es un proceso de la calle islámica, sino que es un proceso en Londres del siglo XV tendría que ser muy parecido a una casa, a una ciudad, la trama urbana, una ciudad del norte de África o de la propia Holanda, ¿no? Sí, en realidad, el problema es que no era un descontrol, estaba bien controlado. Estaba el Sahib al-Sukta, que era una especie de jefe de policía, estaba el Sahib al-Suk, que también era el señor del Zoco, que el Salazó, que tenía también... Y eso que había, pero de todas formas la fitna, y muchos de los textos que he traído aquí son del siglo XI, que hay, por ejemplo, Müller ha hecho un trabajo sobre los textos de las fetuas que se hacen en Córdoba en el siglo XI, y hay un gran control de todo lo que se hace, de todo. Estamos hablando hasta canalizaciones, un tejado que, por ejemplo, vierte el agua de lluvia hacia la casa de otro, etcétera, etcétera. Hay control, más allá de que estatalmente o no... Ese control, lo que te está hablando es que hay un descontrol que se tiene que controlar de alguna manera. Es decir, cuando tú estás empezando a legislar y a poner controles de esto es lo que se hay que hacer, es porque sabes, lo que te está diciendo es que se está haciendo lo contrario justamente. Bueno, sí, pero es que en realidad no se controlaba, se dejaba un poco, como hemos visto, una política de hecho consumado. Si nadie protestaba, nadie intervenía. Entonces tú hacías, y cuando alguien protestaba porque algún vecino le afectaba, por ejemplo, en su curva, en su intimidad o cualquier otra cosa, pues entonces se entraba en el pleito. Respecto a lo que he comentado antes de la ciudad tardoantigua, no lo he metido aquí porque si no, no acabo, pero es cierto que hay dos tipos de, podríamos decir, de asentamiento. Uno sobre ciudades heredadas, previa, que ya han tenido sus transformaciones. Las ciudades romanas, claro, las ciudades romanas regulares, eso ya no estaba cuando llegaron los musulmanes, eso ya había muchas transformaciones. No sé si con control o descontrol, los compañeros que estudian el tema a lo mejor pueden hacer a ello, pero desde luego las ciudades estaban muy transformadas. Por otro lado, las ciudades ex novo, que es lo que hemos visto en el caso de los arrabales, ahí plantan de cero y hacen lo más regular, es trazar una malla y esa malla pues va edificando ahí y va urbanizando. Córdoba tiene un poco de las dos, es decir, la zona de la Medina ya era una ciudad previa desde época romana, que va evolucionando hasta la conquista musulmana, y los arrabales, la mayor parte de los arrabales se hacen sobre territorios nuevos y por lo tanto tiene estas condiciones. Pero tanto en uno como en otro, los musulmanes meterán o introducirán esa forma de evolucionar la casa y de transformar el urbanismo. Esa evolución más que musulmana de la vida humana. De la vida humana, es decir, que eso se ocurre ve, y de hecho fue muy interesante este tema. En un congreso de las Navas lo comentó una investigadora portuguesa que estudiaba el urbanismo cristiano de Portugal y comentó que muchas de estas cosas también estaban presentes en el mundo cristiano medieval, por ejemplo el del ausucapio, de pasar 20 o 30 años para que eso se hiciera efectivo y ya se hiciera legal. Y en el de hoy, hombre, lo que sí te puedo decir es que la sociedad la sociedad islámica es más letrada que la cristiana del norte de la península. Entonces todos estos problemas se recogen hasta la saciedad. Hay constancia para documentar, de la que haya en el norte hay poquísimo.
Bien, no monopolicemos, por favor, porque nosotros nos ponemos a hablar de estas cosas y les aburrimos a todos rápidamente. Yo no quiero alargar mucho esto si no hay nadie que... Porque estas cosas nosotros las podemos hablar en privado, ya saben que hay gente para todo. ¿Alguna pregunta que alguien se haya quedado con la duda que se le pueda resolver sobre lo que se ha visto? ¿No? Bueno, pues entonces yo quiero terminar reiterando el agradecimiento a Casa Árabe por la acogida, a Rafael con mi felicitación por el trabajo que está haciendo y la magnífica charla que nos ha dado, a todos ustedes por su presencia y por supuesto por si no nos vemos antes, muy felices fiestas. Gracias.